Muy buenas tardes, soy Lorena Dueñas, coordinadora de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad de El Salvador. Les damos una cordial bienvenida a este conversatorio para hablar sobre la importancia de la evidencia cuantitativa en las políticas públicas. No podemos olvidar que ahora conmemoramos la muerte de nuestro santo, Monseñor Romero. Consideramos que la mejor forma de reivindicar su legado es poner sobre la mesa esta contribución de diálogos que tanto necesita nuestra democracia y también para caminar hacia un desarrollo económico y social sustentable de nuestro país. Pasando al tema que nos convoca ahora, quiero iniciar comentándoles que un aspecto importante en la formación de nuestros alumnos son las investigaciones, tanto para el diseño, formulación, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas. Es por ello que desde el curso propedéutico los alumnos empiezan a elaborar ensayos, investigaciones, y es la misma dinámica durante las 20 materias que cursan. Después, ya como egresados, deben realizar una investigación para poder graduarse como maestros en políticas públicas. Por ello consideramos relevante ahora compartir con ustedes la experiencia de dos docentes de la maestría, quienes nos hablarán precisamente de la importancia de la evidencia cuantitativa en las políticas públicas. Las políticas públicas basadas en evidencia han retomado importancia en los últimos años debido a la necesidad de contar con información histórica que ayude a tomar decisiones en materia precisamente de políticas públicas. Sin duda, esta información debe ser de calidad, es decir, completa, precisa, exacta, oportuna, relevante, accesible, fácil de usar, ¿no? Y adecuadamente gestionada. Esto quiere decir pues libre de extravíos y alteraciones, así como otras acciones que pueden vulnerar su contenido, cantidad, calidad y otras características que ya hemos mencionado, ¿no? Esta información se convierte en un insumo para obtener evidencia generada a partir de un proceso científico riguroso y objetivo, de tal forma que se pueda indagar sobre potenciales soluciones para dar respuestas a los problemas políticos que enfrentan las sociedades, ¿no? De allí, aunque, bueno, no es el tema, es muy relevante que los sistemas nacionales de gestión de información sean gestionados, sean administrados de forma independiente de los hacedores de políticas públicas. Pero bien, siguiendo con el tema que nos ocupa para lograr una buena lectura, ¿no?, de los hechos pasados y presentes, obviamente los investigadores necesitan herramientas para procesar, analizar e interpretar esta información. Y es precisamente sobre estas herramientas que los profesores conversarán este día, ¿no?, mostrándonos la importancia de la evidencia cuantitativa para mejorar cada aspecto del ciclo de las políticas públicas. Para ello me acompañan el profesor, el maestro William Lázaro, economista e investigador, experto en monitoreo, implementación y evaluación de políticas públicas, quien el año pasado inició a colaborar con la maestría en el curso propedéutico de matemáticas y estadística. Igualmente, bienvenido, profesor. Igualmente está con nosotros el maestro Pablo Amaya, economista y profesor titular de métodos cuantitativos también en la maestría. Gracias a ambos por apoyarnos en la realización de este conversatorio, el cual también contará con la participación de la licenciada Alejandra Pablo, alumna egresada de la maestría, quien actualmente está haciendo su investigación en economía del comportamiento aplicada al tema de la recaudación fiscal. Muy, muy interesante y muy de vanguardia el tema. Ella es licenciada en Economía, graduada de la Universidad de El Salvador, y ha colaborado en consultorías de investigación social y posee experiencia sobre política de competencia. Gracias, Alejandra. El micrófono es suyo. Gracias, maestra Lorena. Saludamos y agradecemos a las personas que nos acompañan en la transmisión de este conversatorio, estudiantes, académicos y público en general. También saludo a los especialistas invitados a este conversatorio, al maestro William Lázaro y al maestro Pablo Amaya. El conversatorio de hoy
titulado La importancia de la evidencia cuantitativa en las políticas públicas, representa un esfuerzo de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad de El Salvador de contribuir a la reflexión sobre la importancia de usar y tomar en cuenta la información cuantitativa en cada una de las etapas del ciclo de políticas públicas, es decir, en el diseño, la formulación, implementación y evaluación. Es por ello que consideramos conveniente que el diálogo se circunscriba en esas etapas del ciclo. Para efectos del desarrollo de este conversatorio, se ha diseñado o se ha formulado la siguiente dinámica. La primera parte, que se hará a cargo de nuestros ponentes, se desarrollarán exposiciones sobre 3 grandes temáticas. Una de ellas, o la primera, es la introducción al ciclo de políticas públicas, la segunda, el diseño y la formulación, y la tercera, la implementación y la evaluación. Como segunda etapa, tendremos la etapa de preguntas, las cuales estarán a cargo de un estudiante de primer año de la maestría y de mi persona. Es importante mencionar que si bien por la naturaleza de la temática que ahora se va a plantear, puede que se haga uso de un lenguaje técnico y especializado, sin embargo, se tratará en la medida de lo posible de que dicho lenguaje esté formulado para que las reflexiones sean alcanzables y comprensibles para el público en general, pues esa iniciativa, y al igual que las anteriores de los conversatorios, busca que esos espacios permitan o abran una puerta para socializar el debate y el análisis técnico. En ese sentido, sin más que agregar, nuestro primer panelista será el maestro William Lázaro. Previo a cederle la palabra, les comparto de forma breve la trayectoria profesional del maestro. El maestro Lázaro es economista, graduado de la Universidad Ricardo Palma de Lima, Perú, con una maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Posee más de 15 años de experiencia como oficial de monitoreo. Ha participado en proyectos de erradicación del trabajo infantil que han sido financiados por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos e implementados por la Organización Internacional del Trabajo. También ha colaborado en el proyecto de educación para niñez y adolescencia y el programa para el acceso a la justicia laboral, ambos financiados por USAID. Su experiencia laboral se centra también en la investigación en temas económicos, sociales y educativos. Asimismo, ha trabajado para el BID como coordinador del Programa Regional de Mejoramiento de las Encuestas de Condiciones de Vida de América Latina y el Caribe en El Salvador. El maestro además es catedrático de la UCA en el Diplomado de Técnicas Estadísticas en Apoyo a la Investigación y en la Maestría de Estadística Aplicada a la Investigación. Sin más, le cedo la palabra al maestro William Lázaro. Muy buenas noches a todos y todas. Muchas gracias, maestra Lorena, por esta invitación. Realmente que es importante que compartamos estas experiencias que de repente hemos tenido en estos procesos de monitoreo y evaluación, pero además, como ya comentábamos también, un poco que se entienda la relevancia, digamos, de la estadística, ¿no? Como un elemento fundamental para desarrollar este proceso. Así que voy a hacer la presentación, ponerles en pantalla la presentación y vamos un poco a comenzar con... en esta primera parte vamos un poco a dar algunas ideas introductorias sobre la política pública, un poco para contextualizarnos respecto a lo que vamos a luego comentar. Entonces, algunos de los temas que rápidamente vamos a ver, uno que es una política pública, cuáles son las características principales que originan las políticas públicas, cuáles deben ser las características deseadas que deben tener estas políticas públicas, los ciclos de vida de las políticas públicas y luego herramientas para analizar estas políticas públicas. En principio, señalar de que las políticas públicas apuntan a resolver un problema social, ¿no? y que ha sido definido con características de intervención desde la esfera gubernamental. Por lo tanto, es un proceso de posicionamiento del Estado frente a una cuestión que concita el interés a un conjunto de actores de la sociedad civil. Ahora bien,
Toda política pública lo que busca es partir de una situación deseada, que probablemente sea de necesidades de la población, para pasar a una situación transformadora, ¿no? A un cambio de esa realidad, de manera tal que la población, digamos, bajo la intervención de esa política pública, mejore sus condiciones de vida. ¿Cuáles son como los elementos comunes entonces de toda política pública? Bueno, primero, que existe un problema público que requiere de la intervención del Estado, ¿no? Para solucionarlo, ¿no? Porque un poco esa es la idea de que exista el gobierno, de que exista el Estado. Segundo, que debe también existir una decisión o hay que adoptar una decisión de querer resolverlo, porque al final el tema es que hay múltiples problemas, ¿no? Y entonces hay que priorizar en la política pública cuáles son esos problemas que hay que atender, digamos, de acuerdo a los requerimientos. Entender también de que toda política pública implica la coexistencia de múltiples actores, es decir, no solo es el gobierno el que hace la política pública, no es decir, está la sociedad civil, están las diferentes, digamos, entidades que están alrededor digamos, del problema, de la situación inicial que tenemos, y hay que trabajar con ellos en el proceso de diseño, por ejemplo, y en el mismo proceso de implementación. Y por otro lado, entender de que la política pública tiene un proceso de carácter cíclico, ¿no? Es decir, hay un conjunto de actividades que hay que desarrollar. Entonces, cuando hablamos de esta política pública, lo que suele pasar es que políticos y autoridades toman la decisión pública, claro, a requerimiento también de la sociedad civil, ¿no? Y toman la decisión, asumen el reto de desarrollar, de implementar una política pública, pero que tiene que ser argumentada tanto técnica como políticamente. Y entonces, en la parte técnica deberíamos entender de que quienes hacen el proceso, digamos, de diagnóstico de esa política o de esa población con esas necesidades, tiene que ahí empezar a usar el instrumental estadístico como para mostrar que efectivamente hay necesidades. Y claro, esa es una parte. Y lo segundo es que también tiene que haber una decisión política, no tiene que haber recursos, etcétera, para que eso funcione. Por ejemplo, y colocaba ahí yo la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia. Tuve la oportunidad de participar en ese proceso y realmente fue un proceso bastante interesante porque no solo fue el tema de tener los datos, de ver la problemática que tenía la niñez y la adolescencia, sino que también hubieron múltiples reuniones con los diferentes actores que tienen que ver con el tema de la niñez y de la adolescencia, que no solo pasa por el gobierno central, sino también por los gobiernos locales, por las diferentes entidades que tienen que ver con el problema, con la misma sociedad civil, con las diferentes ONGs que están enmarcadas dentro del proceso. Y entonces, a partir de esa política, el Estado salvadoreño lo que hace es asumir la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, instituyéndolos en objetivos, metas sociales y planes de acción, en lo que se requiere la participación responsable de la familia y la sociedad. Pero bueno, ahí está la ley, la política nacional, perdón. Ahora, esta comenzó a partir de 2016 a implementarse, entonces lo que hay, y tiene una duración hasta el 2023, entonces ahora lo que hay que ir viendo es qué se ha ido logrando, ¿no? Y entonces ahí entran esos procesos que luego vamos a conocer como el ciclo de vida de las políticas. Para que existan, digamos, las políticas públicas hay unas características deseadas a las que todos debemos apuntalar, ¿no? Para que esta realmente funcione como tal, ¿no? Es decir, que logre solucionar los problemas de la sociedad, de un grupo de personas que tienen determinados requerimientos en la sociedad. Entonces necesitamos que la política tengan estabilidad. ¿Cómo logramos la estabilidad? Cuando este es un proceso conjunto, ¿no? Que no sale de una sola persona, sino que es un compromiso, un esfuerzo que se hace. Tiene que ser adaptable, ¿no? Porque al final los contextos pueden hacer variar una política. Y entonces tenemos que pensar que una cosa es el área urbana, que otra cosa es el área rural y que por lo tanto los procesos son diferentes. Tiene que existir coherencia y coordinación en esa política pública.
De igual forma, tiene que haber una calidad de implementación y proceso de fiscalización de que se están realizando adecuadamente. También debe haber un interés colectivo, es decir, las políticas públicas no salen por sí solas, sino que ahí está la ciudadanía, está la población, digamos, atrás de que se haga la política, y otros están atrás de que se cumpla la política. También se trata de que exista eficiencia, ¿no? Es decir, que no solo se logren los objetivos, sino que además se haga con un mínimo de recursos, o que en todo caso se maximice, digamos, los objetivos previstos y que se minimice el gasto. Pero también se trata de que la formulación de esa política pública sea robusta sobre la base de la evidencia empírica, y ahí un poco es el centro de lo que queremos comentar un poco más en este proceso, de cómo la estadística juega un rol importante en este proceso. Es decir, no podemos plantear una política si no manejamos la estadística, ¿no? Y ya luego lo vamos a ir viendo y fundamentando en mayor medida esto. También debe estar fundada en procesos colectivos de concertación consistente con las metas de desarrollo, y de la misma forma se debe disponer de mecanismos para mejorar la efectividad de su implementación, incluyendo metodologías de evaluación. Y lo mismo, ¿no? En ese proceso de las metodologías de evaluación se usa también el instrumental estadístico, como lo vamos a ver más adelante. En el ciclo ciclo de vida, las políticas públicas, pues hay algunos autores que le colocan 6 etapas, otros le colocan 4. Bueno, aquí nosotros hemos tomado el de Tamayo, que él plantea que existen 5 etapas, digamos, en el desarrollo de una política pública, ¿no? Y uno es la primera que vemos acá, que es la identificación y definición del problema, ¿verdad? Y luego la formulación de alternativas para resolverlo. Es decir, ante esta problemática de, por ejemplo, los requerimientos, la necesidad de agua que tienen muchos sectores rurales, que es un problema identificado, etcétera, etcétera, ¿cómo hacemos? ¿Cómo formulamos para que esa política resuelva esa problemática? Una vez que formulamos, entonces pasamos a la adopción de una alternativa. ¿Cuál es la alternativa viable para resolver este problema? Luego viene una quinta etapa, que es la implantación o la implementación de la alternativa seleccionada. Es decir, dijimos que estos van a ser los objetivos estratégicos, y entonces empezamos a implementar. Bueno, empieza el gobierno a implementarlo. Y luego la evaluación de los resultados, ¿no? Entonces, y claro, a su vez esa evaluación y vuelve la ruta esta, el ciclo de vida de las políticas públicas, ¿no? Entonces, esto igual un poco es un pantallazo como para que luego ubiquemos, bueno, y por eso le colocamos acá el dibujito de la estadística, como para recordar, ojo, esto no va solo, también tiene que ver con el conocimiento y la implementación de la estadística. En cuanto a las herramientas para analizar las políticas públicas, pues aquí tomé yo una reseña de este libro que se denomina Enfoque para el análisis de las políticas públicas de André Roth, que precisamente señala que para analizar las políticas públicas, primero es necesario disponer de un marco teórico y conceptual, pero además de un conjunto de herramientas que actúen como lentes para orientar la labor investigativa. Y precisamente esos lentes, que no vienen a ser sino las herramientas estadísticas, que no vienen a ser sino todo ese instrumental estadístico, acompañado de otras técnicas, en este caso probablemente las técnicas cualitativas, precisamente esos lentes son los que nos van a permitir leer, seleccionar, organizar e interpretar factores, variables, datos y hechos pertinentes de manera coherente para la elaboración de una explicación e interpretación con pretensión científica. Entonces, de eso se trata. Devuelvo nuevamente como dice la señal a Alejandra, que va a hacer la segunda presentación. Gracias. Gracias, maestro Lázaro, por introducir al conversatorio puntos relevantes sobre el concepto, la definición de políticas públicas y el ciclo de políticas públicas. Ahora, partiendo de ese contexto, a continuación, cada uno de los ponentes profundizará sobre la aplicación de la evidencia cuantitativa en dichas etapas. Iniciará el maestro Pablo Amaya con su ponencia titulada Importancia de los métodos cuantitativos en el diseño y formulación de políticas públicas. Él es economista con maestría en dirección de empresas,
Actualmente es estudiante del doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador. Cuenta con formación en macroeconomía aplicada, programación financiera, modelación en equilibrio general, pronósticos avanzados, entre otros temas. Es profesor actual de la maestría en políticas públicas con amplia experiencia en métodos cuantitativos e investigación. Dejo con ustedes al profesor Amaya. Bueno, gracias Alejandra por esa introducción. Bueno, en primera instancia quiero agradecer, al igual que el profesor William, la oportunidad que nos brinda la maestría de poder platicar sobre estos temas fundamentales que deben estar presentes siempre en la formulación de políticas públicas. Como bien presentó el profesor William, pues yo me voy a enmarcar dentro de las primeras etapas que implica el diseño y formulación de las políticas, ¿verdad? De antemano quiero pedir disculpas porque, como bien escucharon, pues mi experiencia está bastante focalizada en el uso de métodos cuantitativos de investigación, así que mi presentación está muy sesgada hacia ese ámbito, ¿verdad? Espero que les guste. Bueno, dentro de la agenda, pues lo que tengo planeado para mostrarles hoy son estos dos elementos. Básicamente es una presentación muy breve. En términos generales, pues quiero hablar de algunos aspectos en términos, si quieren, piensen los filosóficos sobre el uso de métodos cuantitativos en las políticas públicas, pero no por el hecho de ser filosóficos, no dejan de ser importantes, ¿verdad? De hecho, deben ser parte del análisis previo a decidir si un método cuantitativo es adecuado, ¿verdad?, para aplicar en ciertos casos. Y bueno, les traigo en la agenda un segundo punto que es un ejemplo de método cuantitativo aplicado al diseño de políticas públicas que está basado en el análisis de red. Bueno, sobre estos aspectos filosóficos que les mencionaba, pues lo primero que nos tenemos que preguntar es para qué vamos a utilizar los métodos cuantitativos en política. Ya anteriormente pues nos dieron algunas luces, yo les traigo algunos aspectos que he querido destacar de todas esas funciones que pueden tener las políticas públicas en el diseño, ¿verdad? Y también en la posterior evaluación. Pues los métodos cuantitativos nos sirven para argumentar una problemática de forma robusta, en términos de que también sus resultados sean verificables. Pues en la formulación de cualquier política pública debe haber una parte siempre que un agente externo pueda verificar si tomando los mismos datos que se utilizaron y los mismos métodos que se dicen que se usaron para el diagnóstico, pues llega a los mismos resultados. Entonces, en el caso de los métodos cuantitativos, esa es una virtud de poder contar con ellos, de que nos permiten, si bien argumentar de forma fuerte o robusta una problemática, pues también nos permite compartir resultados verificables. También, previo a la implementación de cualquier programa, pues en una evaluación ex ante, pues nosotros tenemos en ocasiones que decidir sobre alternativas. Los métodos cuantitativos lo hacen muy bien en ese sentido, de la manera de que proporcionan algún nivel de evaluación previa basada en costo-beneficio, ya incluyendo también pues evaluaciones de tipo de. Entonces, los métodos cuantitativos nos sirven para poder tomar la mejor decisión previo a la implementación de un programa. Y bueno, en la evaluación ex post, pues obviamente aquí quizás tienen el mayor, tanto en el diagnóstico como también en la evaluación ex post, tienen una preponderancia muy importante, pues suelen servir para poder contestar algunas preguntas, como que está funcionando, cómo está funcionando nuestro programa o política, si se está, bueno, malgastando el dinero del financista, si este programa está alcanzando sus metas, o si hay efectos indeseables o involuntarios, o lo que nosotros conocemos como externalidades negativas. Entonces, los métodos cuantitativos, pues, sirven para un listado amplio, pero si queremos hablar de funciones principales, pues quizás podemos enmarcarlos en esta. Es necesario entender, pues, que cada iniciativa tiene su lugar dentro del proceso de diagnóstico y formulación de una política pública. Si nos enmarcamos dentro de la lógica, bueno, del marco lógico, pues básicamente yo les traigo estos dos instrumentos que pueden ser quizás el corazón del proceso de diagnóstico y formulación de política. En primera instancia, lo que tenemos al lado izquierdo, no sé si logran ver mi cursor, pero si no se lo voy contando, lo que tenemos aquí en el lado izquierdo es un árbol de problemas que precisamente es
pues es la base de todo diagnóstico de una problemática en donde tenemos causas de primer nivel, causas de segundo nivel que están alimentando una problemática, ¿verdad? Y esa problemática pues es lo que queremos resolver y genera síntomas. Esos síntomas son los efectos que vemos en la parte superior del árbol de problemas, ¿verdad? Entonces, en la aplicación de los métodos cuantitativos, pues quizás una participación destacada es acá en la parte de abajo, en donde lo que tratamos de hacer es demostrar que esas causas son realmente causas que están afectando esta problemática. Generalmente la demostración causal en términos cuantitativos exige, es bastante exigente y bueno, tiene que ver mucho con la exogeneidad de estos factores que están evaluándose para la problemática. Entonces los métodos cuantitativos lo que hacen es que nos facilitan herramientas para poder determinar estas causas, ¿verdad? En el proceso de formulación, pues si nosotros volcamos este árbol de problemas aquí en el lado derecho, en este esquema de marco lógico siempre, pues estas causas de primer nivel se convierten en actividades, las de segundo nivel son componentes o productos entregables, y bueno, el propósito es siempre la resolución del problema fundamental, y tenemos que entender pues que la resolución del problema posiblemente no resuelve todo el problema fundamental, sino que contribuye a una solución de algo más grande, ¿verdad? Y eso es el fin. Entonces, al igual que, pues, que en el caso del árbol de problema, en la etapa de diagnóstico, pues también en la etapa de formulación tenemos que utilizar ciertas métricas que son adecuadas para cada uno de los niveles. Por aquí abajo, en el nivel de actividad y componentes, tal vez nosotros usemos métricas relacionadas a costos, a eficiencia, algo de efectividad, y por aquí arriba, con el propósito y el fin, pues tal vez usamos métricas más relacionadas a impacto, ¿verdad? Entonces, como ven, los métodos cuantitativos pues tienen su lugar, pueden usarse, también difieren según el nivel en que los vamos a usar dentro del proceso de diseño y formulación. Ahora, diagnosticar y evaluar son conceptos muy amplios, ¿verdad? Los métodos cuantitativos pues tienen que ser vistos como lo que son, para lo que sirven. Los métodos cuantitativos son en realidad herramientas que sirven para hacer una evaluación o hacer un diagnóstico. No constituyen, por lo tanto, la completitud del mismo. O sea, por sí solos no son un diagnóstico, tampoco son una evaluación, sino que estos métodos cuantitativos pues sirven para poder robustecer algunos elementos que posteriormente entran al juicio dentro de un marco teórico específico y que terminan siendo evaluados con algunos aspectos cualitativos secundarios, complementarios. Entonces, de tal forma que la interacción entre los métodos cuantitativos y esos métodos cualitativos pues permiten dar el producto final, que sería un diagnóstico, una formulación, y así pues también en la evaluación a la hora de implementar. También otro aspecto importante que hay que preguntarnos es que si la situación que queremos abordar es necesariamente abordable desde la perspectiva cuantitativa. Es decir, estos métodos no siempre suelen ser los mejores en todos los panoramas o en todas las situaciones, porque cuando los detalles son importantes y la estandarización es un obstáculo, pues ahí quizás lo que tenemos que pensar es utilizar métodos más cualitativos, como por ejemplo el caso del análisis de las dinámicas intrafamiliares, las dinámicas de género, pues obviamente pues los detalles son importantes y tienen que analizarse más en términos con instrumentos un poco más bajos. Pues derivado de eso, derivado de la estandarización, también hay que tomar en cuenta pues que los métodos cuantitativos tienden a desnaturalizar o en cierta medida en algunas ocasiones deshumanizar al sujeto, ¿verdad? Y bueno, eso puede llevar a dilemas éticos entre usar o no el método cuantitativo en ciertas políticas públicas, sobre todo cuando los derechos fundamentales de un ser humano están en juego, ¿verdad? Entonces, con esta lámina, lo único que estoy tratando de hacer es darle lugar a la metodología cuantitativa que se merece, ¿verdad? Y el lugar en el cual nosotros podemos utilizar.
Una vez que tenemos entonces el lugar adecuado para los métodos cuantitativos, pues estos son muy útiles, pues nos ayudan en ciertas situaciones complicadas, como por ejemplo cuando hay que demostrar inferencias causales, los que les hablaba anteriormente. La inferencia causal suele ser suele exigir mucho al investigador, o en este caso al diseñador de la política pública, porque tiene que demostrar que la intervención o la existencia de una circunstancia está realmente afectando o generando una diferencia importante entre dos situaciones para una población específica, ¿verdad? Entonces, eso suele ser un poco más riguroso de demostrar y suele ser un área en donde los métodos cuantitativos son muy buenos. Pues también lidiar con un análisis contrafactual, pues requiere también de mucha exigencia y sobre todo porque es una situación, este tipo de análisis se hace sobre una situación inobservable, sobre algo que no ha pasado. Es decir, usted tiene un programa que implementó y entonces ese programa se convierte en la realidad de esa población o ese territorio que intervino y por lo tanto no tiene forma de tener datos para poder evaluar la situación de esa población si usted no hubiera intervenido. Entonces los métodos cuantitativos sirven para modelar esa situación contrafactual entre lo que pasó y lo que hubiera pasado si no se hubiese intervenido. Entonces, los métodos cuantitativos juegan un rol muy importante. Quizás me voy a quedar hasta acá para poder exponerles el ejemplo. Perdón, un poco de beneficios, pues ya los he ido mencionando, entre ellos la mayor transparencia de los impactos del método cuantitativo, permitir alternativas para el tomador de decisiones, proporcionar reglas de decisión y políticas más robustas con problemáticas y resultados demostrados. Entonces, para pasar al ejemplo que les he traído, voy a hablarles de este instrumento de análisis de red en el diseño de políticas públicas, específicamente de políticas. Entonces, el instrumento que les traigo pues está basado en los trabajos de estos autores, Ricardo Hausmann, Dani Rodrik, Hidalgo, también Jesús Felipe en algún momento. Han trabajado y han aportado mucho a este marco teórico, de tal forma que es una herramienta muy interesante para poder diseñar políticas industriales para los países, sobre todo los países como los nuestros en desarrollo. El espacio de productos entonces parte de un concepto muy importante que se denomina capacidades. Las capacidades de un país pues pueden entenderse como estos legos que están puestos acá en esta lámina, en donde si nosotros separamos a los países industrializados con respecto a los no industrializados, pues vemos claramente que los países industrializados tienen una mayor diversidad de esas capacidades representadas por cada uno de estos legos de diferentes colores acá. Con respecto a aquellos países no industrializados que tienen capacidades un poco más limitadas y en cierta medida pues un poco menos refinadas que las que tienen los países industrializados. Ahora, ¿a qué se refiere este concepto de capacidades? Pues las capacidades se refieren a aspectos institucionales, algo de normativa, recursos humanos, es decir, escolaridad, habilidades, formación bruta de capital y otros aspectos más. En definitiva, pues se refieren al hábitat donde operan las empresas. Entonces, si usted tiene un país con habilidades diversas y un poco más sofisticadas como los países industrializados, pues con esa cantidad de legos muy diversos, pues usted puede construir muchos productos complejos, como vemos en este caso, de juguetes de diferente complejidad, ¿verdad? Como automóviles, aviones, naves transportadoras o herramienta pesada, maquinaria pesada, chips electrónicos. Contrario a la capacidad que podría tener un país no industrializado, que se enfrenta a la limitación de tener, aquí en el lado derecho, de tener un número limitado de productos que están más relacionados a la industria, a algo de industria básica y un poco de confección. Entonces, la idea central de este marco teórico, pues, arranca con esta separación entre habilidades disponibles y esas habilidades suelen ser diferentes entre países. Pues si nosotros asumimos esto, pues es más fácil entender que existe una relación entre productos que se genera a partir de estas habilidades disponibles en el país.
Pues las distancias que se generan entre los productos son consecuencia de las habilidades, de las capacidades que están disponibles en las economías en donde se produce. ¿A qué se refiere esto de distancia? Pues en estas primeras que aparecen acá en el lado derecho, pues estos productos se pueden considerar cercanos entre ellos en la medida de que las habilidades y las capacidades que están disponibles en una economía para producir celulares pueden ser fácilmente desplegadas para producir tabletas o para producir automóviles o sus componentes electrónicos. De tal forma que estos productos se consideran cercanos porque pueden ser producidos en un hábitat cuyas habilidades lo permiten, ¿verdad? Y ese hábitat pues tiene detrás bienes públicos que son propuestos ya sea por el Estado o por las mismas empresas, como educación universitaria o más bien una escolaridad alta, infraestructura de última generación, alta formación bruta de capital, mano de obra calificada y diversa. Y este es un aspecto importante, laboratorio de prueba, etc. Entonces, los países que producen este tipo de bienes, pues tienen estas características. Pues eso también es válido para economías con menos capacidades, digámoslo así, como instrucción básica, caminos rurales, que cuentan con infraestructura básica, bajo nivel de capital y mano de obra barata, los cuales también tienen productos similares, productos cercanos, que son capaces de producir, como café, cereales, algunos productos de confección, pero que están determinados pues, por su conjunto de herramientas o de capacidades que tienen. Entonces, estos son también productos cercanos entre sí, pero a la vez son lejanos con respecto a los productos más complejos, como vemos acá. Si nosotros ponemos esa idea de cercanía y lejanía, de que existen países con capacidades diferentes, en una visualización gráfica de red, pues a lo que llegamos es a este modelo, esta figura de espacio de productos. El espacio de productos no es más que la distribución del conjunto de productos mundiales, ¿verdad? Que se producen en todo el mundo, ¿verdad? Que están representados por cada una de estas rueditas, que son los nodos de la red. Cada una de esas rueditas pues genera un vínculo entre la otra, como lo vemos acá, que está pintado en estas líneas de diferentes colores. Algunas amarillas, algunas verdes, otras azules, otras rojas. Pero lo interesante, pues, de todo este esquema, perdón, pues, es que nosotros podemos seccionar el espacio de productos en dos regiones. El centro del espacio de productos y la periferia. En la periferia, normalmente lo que encontramos son productos de industrias básicas, algo de agroindustrias, bueno, y confección, inclusive, un clúster que se genera aquí al lado izquierdo extremo, lo pueden ver. Y por el contrario, en el centro, pues generalmente tenemos productos sofisticados que generalmente se venden caros a nivel internacional, como por ejemplo la industria pesada, los textiles, pero los textiles fibra, la industria química, los electrónicos, la producción de vehículos, ya hay un conjunto amplio de productos. Ahora, otra diferencia importante en el espacio de productos es que si nosotros vemos el centro con respecto a la periferia, el centro es bastante denso. Y es denso porque las relaciones o los vínculos que se generan entre estos productos pues suelen ser mucho más en cantidad que los que se generan en la periferia. Ahora, lo que les he explicado por el momento no es más que intuición del marco teórico. Ahora quiero mostrarles cómo en realidad los cálculos para poder construir esta red provienen de métricas bastante básicas que nosotros aprendemos dentro de los cursos de métodos competitivos de la maestría. Pues resulta que todos estos vínculos, estas líneas que se generan entre los productos, o sea, las distancias, se pueden calcular con un concepto bastante conocido como la probabilidad condicional. Pues cada una de las líneas representa la probabilidad condicional de producir un producto I con ventaja comparativa, dado que produzco J, y la evaluación en lo contrario, ¿verdad? Un producto J, dado que produzco I, y la probabilidad mínima es la que expresa esta línea. Para poder entenderlo mucho mejor, pues voy a pasarlo a un ejemplo. Digamos que queremos evaluar un par de productos, que sea la producción de porcina, la producción de cerdo vivo con la producción de carne congelada. Entonces lo que nos diría el primero de los ratios es
¿Cuál es la ventaja de producir cerdos vivos, dado que produzco carne porcina congelada? Y viceversa, pues en el otro caso sería, ¿cuál es la probabilidad de producir carne de cerdo porcina, dado que produzco cerdo vivo? Pues la probabilidad mínima de esas relaciones es la que determinaría el color y el tamaño de estas líneas que están haciendo los vínculos entre cada uno de los. ¿Por qué el mínimo? Pues porque lo que está procurando el diseño de la herramienta, pues es que se tenga una relación pura, digámoslo así. Pues quizás es más fácil que una empresa que ya está en la área agroindustrial se integre verticalmente a producir cerdos vivos, y eso lo que genera es una probabilidad más alta, ¿verdad? Que si usted está produciendo cerdos vivos y quiere pasar a la agroindustria, porque eso le exige una inversión mayor, pues proceso de frío para poder conservar la carne y transportarla. Entonces, ¿a qué se refiere esto de la ventaja comparativa? Ahora, ¿qué es producir algo con ventaja comparativa? Eso se ve en este ratio que está aquí abajo, que dice fortalezas industriales. Este es el cálculo del índice de ventaja comparativa revelada, que no es más que un ratio entre el peso del producto en la cesta de bienes exportadas de ese país respecto al peso promedio que tienen en las exportaciones. De tal forma que si tenemos un índice de ventaja comparativa revelada mayor que 1, pues eso nos indica que el país está especializado en ese, por lo tanto tiene fortaleza industrial. También, pues como es una red, pues podemos hacerle los cálculos, tal y como otras métricas que tienen todas las redes, como el cálculo del indicador PAT, que lo que nos indica es el potencial de diversificación a partir de cada producto, a partir de la sumatoria de todas estas vínculos que se generan alrededor de ese producto. Y también pues la posibilidad de producir más productos, dado que tengan BCR, dado los caminos que hemos construido. Eso se ve con el ratio density, que utiliza pues estos cálculos de probabilidades que les mencioné. Bueno, en términos sencillos, pues su aplicación en el diseño de políticas públicas, pues estaría, yo creo que ya lo podemos ir definiendo. Pues está claro que es la política pública para un país, depende de la situación en donde se encuentre, es decir, si está ubicado en la periferia o en el centro del espacio de producto. Y hasta en el centro, pues lo que le conviene es seguir diversificando dentro de esos sectores claves que ya está produciendo, pero si se encuentra ubicado en la periferia, pues la consecuencia natural, pues es comenzar a invertir para poder transitar, pero invertir en las capacidades para transitar al núcleo. ¿Ya? Entonces tenemos una herramienta para el diagnóstico que a la vez nos da las líneas de política pública para la formulación. Esto es un poco más de lo que hemos discutido, pues claramente lo que nos está diciendo el espacio de producto es que si viene un inversionista que tiene una actividad compleja, como por ejemplo la producción de computadoras, lo que tengo aquí abajo dibujado, pues, y tiene la alternativa de invertir en dos países diferentes, uno que tiene una infraestructura altamente sofisticada, como la que está a la izquierda, y otra que es una infraestructura relativamente básica, rural, pues entonces elegirá aquella en donde ya las condiciones están dadas. Y eso, pues en el marco teórico está justificado porque lo que ocurriría es que los costos fijos de esta empresa para entrar a este hábitat son mucho menores que los costos fijos de la inversión en el hábitat de la derecha, ¿verdad? Y bueno, algo interesante de que estos autores destacan es que si bien es cierto, las capacidades determinan el tipo de inversión que llega a ese país, también es cierto que las inversiones presionan sobre y construyen el hábitat futuro. En el sentido de que las empresas, una vez que están instaladas, comienzan a exigir un conjunto de capacidades que el Estado tiene que comenzar a proveer. Como por ejemplo, puentes, normativas específicas y otros aspectos más. También el hecho de que hayan trabajadores que incursionan en estas industrias, pues comienzan a recibir capacitaciones. Y ese conocimiento que se genera en la producción, pues se convierte en bien público, porque al final de cuentas estos trabajadores pueden moverse hacia otras empresas. Y entonces así, poco a poco, en un proceso endógeno, es que se va creando el hábitat adecuado para este tipo de pues esta lámina
me gusta mucho presentarla porque es en realidad la evidencia que tiene el espacio de productos sobre su aplicación empírica, es decir, que efectivamente sirve para poder diseñar estrategias de largo plazo para países. Lo que tengo acá en el lado izquierdo, bueno, lo que está en todo el gráfico son los PIB per cápita medidos a precios constantes de 2010 de Centroamérica y algunas regiones del sudeste asiático. Me gusta presentar esto porque si usted se concentra en el área izquierda, en donde están presentados los promedios de PIB per cápita de los 60, pues lo que está viendo acá es que prácticamente al ver el sudeste asiático, pues está hablando de Centroamérica. Los niveles de PIB per cápita de estas regiones eran básicamente los mismos de Centroamérica. Éramos regiones muy similares. Pero ¿qué pasa después de 50 años y llegamos a la década pasada? Pues claramente la brecha es bastante marcada. Estas regiones del sudeste asiático pues nos dejaron por creces al PIB per cápita que ahora mantenemos. Entonces, ¿a qué se debió todo este trabajo? Pues de las regiones del sudeste asiático, pues se debió a la lógica del espacio de producto. De hecho, el marco teórico se respalda en la experiencia de estos países. Y como ejemplo les traigo una línea de tiempo del proceso que llevó Corea del Sur para poder ser lo que es ahora. Ya vimos pues que los 60 era prácticamente una situación similar a la nuestra y ya después de estos 50, 40, 50 años, pues se convirtió en una economía muy próspera. Pues la clave de todo el proceso fueron planes quinquenales continuados, ¿verdad? Es decir, pues no es un proceso de la noche a la mañana, sino que esto exige una continuidad en el tiempo y sobre todo en la elección o la visión estratégica del planeador social de elegir sectores que le crearan un hábitat adecuado para la diversificación. O sea, dicho de otra forma, se eligieron sectores estratégicos que están ubicados en el núcleo del espacio. Y esa ganancia que tuvieron en la generación de vínculos entre los productos y la sofisticación de su producción, pues es lo que los conllevó a un ingreso per cápita muy superior. Ahí están, bueno, un conjunto de estrategias que implementaron, pero básicamente esos fueron los dos elementos que quiero destacar. Bueno, este es también un poco de estadística. Si nosotros vemos a Corea del Sur en los 60, pues básicamente su producción era de industria básica, pintada aquí en rosado, con un poco de cereales acá en amarillo, algo de la industria de la construcción acá en rojo, ¿sí? Y bueno, con cuadritos relativamente pocos con respecto a la situación que se ve ahora en el 2018. Fíjense cómo cambia el mapa. Estas son las exportaciones siempre de Corea del Sur, pero en 2018 ahora los productos que exporta son básicamente de industria un poco más compleja, ¿verdad? Donde están los microcircuitos electrónicos, algo de servicios acá, química, siempre materiales de industria pesada, ¿ya? Y aquellos colores que veíamos en los 60, aquellos amarillos y rosados, pues ahora conforman un pedazo bien pequeño en el extremo derecho, de su pantalla. Y también llama la atención el número de cuadritos que se generaron, que eso significa que el número de productos que exporta son más ahora con respecto a los que exportaban en la situación inicial. Bueno, detrás del espacio de productos, pues está también la noción de la creación de redes de conocimiento. De hecho, es quizás la base fundamental de todo este conjunto de capacidades que se van creando. En la literatura identifica dos tipos de conocimientos, el codificado y el tácito. El codificado es fácilmente transmitible porque es el que vemos en las universidades, pero el tácito está implícito en las operaciones mismas de los trabajadores y en la interacción con las industrias. Entonces, pues la idea central es que pues, mientras más homogéneos sean, o más bien los países se benefician en la medida que la diversidad de sus profesionales o del conocimiento que está formado es mucho más amplio, pero que no sea tan amplio para evitar la comunicación, ni tampoco muy homogéneo para sacrificar la innovación. Entonces, llamamos un concepto, el concepto de la complementariedad cognitiva, que debe estar presente en los países para poder administrar muy bien esas capacidades.
Entonces, con eso en mente, pues en el caso de El Salvador, en ocasiones anteriores, junto con un colega, pues hemos hecho hicimos cálculos a partir del Censo de Población y Vivienda del año 2007 para determinar esos mercados de trabajo que son donde se dan las interrelaciones entre las personas. Es decir, que es donde existe el conocimiento tácito y en donde se puede proliferar. Entonces, con el análisis de clúster, que es otra herramienta, no me voy a detener mucho, solo la voy a mencionar por temas de tiempo, se pueden construir territorios pensados de forma funcional, en vez de la concepción clásica de un territorio administrativo. ¿Ya? Es decir, si nosotros pensamos en una intervención territorial para poder abordar este tema de redes de conocimiento, pues posiblemente conviene pensar en los territorios como un clúster. Y quizás el más emblemático es el clúster número 26 que ven en este cuadro, que es el clúster de San Salvador, que está conformado por Antiguo Cucatlán, Ayutustepeque, San Salvador, Santo Tomás, Tonacatepeque, San Francisco Chinameca. Lo que significa es que estos territorios, estos 6 municipios, en realidad se pueden considerar como un todo. Porque en estos 6 territorios es donde se mueve el mercado de trabajo de San Salvador. Entonces, si las redes de conocimiento necesitan de interacción entre personas y son la clave para poder establecer una producción compleja, pues entonces el diseño de políticas públicas basados en una visión funcional del territorio pues puede servir. Porque si yo tengo desventajas en uno de estos municipios, pues debo tratar de homogenizar sus condiciones alrededor de todo el clúster para que así la interacción entre los participantes del mercado laboral pues pueda ser mucho más provechosa y generar un poco más de ventajas en términos de la solución de problemas. Pues el análisis de clúster es otra de las herramientas disponibles también, que está muy vinculada al análisis de red, pues porque también tuvo que haberse construido una medida de distancia que está basada en el tránsito de las personas que declararon en el censo de población del año 2007. ¿Verdad? Bueno, esto es básicamente lo que les había contado, pues nosotros podemos separar el territorio en alrededor de 220 territorios funcionales, que es diferente a los 262 disponibles, y evaluar sus diferencias para poder apuntalar algunos territorios en función de mejorar esa interacción entre las personas. Para ir terminando, pues, de lo que les he presentado de la vinculación de las políticas industriales con estos métodos cuantitativos, pues podemos extraer algunas lecciones de políticas públicas. Pues con mayor profundidad, esto se puede discutir a la luz de las publicaciones que tienen estos autores, pero quizás los elementos más destacados que podemos derivar de estos análisis es que pues pensar en alternativas de políticas verticales podría ser una alternativa para llevar un crecimiento sostenido a largo plazo en un plazo menor, ¿verdad? Es decir, tomar en cuenta que no es la única forma de hacer las cosas, pero si nosotros queremos resultados de corto plazo en términos de crecimiento económico, pues posiblemente una intervención para sectores estratégicos podría servir para ganar tiempo, que si tiramos políticas horizontales, parejas para todos los agentes, y que el mercado sea quien va designando quién aprovecha más o no. También las políticas deben buscar la sofisticación de las actividades económicas y siempre la diversificación de la oferta. Los programas de educación con objetivos de corto plazo deben estar enfocados a la proliferación o a la interacción en las personas para extraer ese conocimiento tácito, y en el largo plazo, pues, apuntalar el conocimiento codificado. Ya, pues, obviamente también ambos tipos de conocimiento van de la mano. Hay que proveer información para el sector empresarial de tal forma que pues, ellos puedan identificar nuevos mercados y productos con ventajas comparativas, el aprovechamiento de mercados con los cuales ya existen acuerdos preferenciales, impulsar la creación de redes y pensar tal vez en una gestión funcional del territorio en lugar de pensar en una división administrativa. ¿Ya? O sea, es decir, que estas alcaldías se pongan de acuerdo para poder, que conforman los clústeres, para poder operar como un todo.
¿verdad? De tal forma que sabiendo que ahí está constituido el mercado de trabajo, pues se puedan aprovechar las ventajas de su interacción, de la interacción entre las empresas. Y bueno, propiciar la interacción entre los individuos para difundir el conocimiento tácito y fomentar la diversificación. Hasta aquí, bueno, está lo que había pensado compartirles. No obstante, quizás quiero agregar que de las láminas se pueden extraer algunas lecciones importantes sobre la importancia de tener estadísticas actualizadas. Si bien yo les enseñé muchos cálculos que están basados en censos de 2007 o en estadísticas mucho más, un poco desfasadas, pues eso no es porque no se pudo actualizar, o más bien no quise actualizarlo, sino que está así porque la última información disponible es esa, ¿verdad? Entonces la creación de estadística básica es importante y estoy hablando precisamente del pasar nuevos censos, ¿verdad? Bueno, hasta allí me quedaría. Gracias. De acuerdo. Gracias, maestro, por las ideas y los ejemplos compartidos que han explicado, nos han ayudado a entender de forma más clara cuáles son las bondades que tiene el uso adecuado de datos y de métodos cuantitativos en esta etapa del diseño de políticas públicas. En la línea de lo planteado al inicio, ahora corresponde ahondar en el tema del uso de métodos cuantitativos en la implementación y evaluación de dichas intervenciones. Bueno, vamos a un poco continuar con lo que ya comenzó el maestro Pablo, ¿verdad? Un poco vamos a tratar de hablar sobre la cadena de resultados en una política de salud, cuál es el poder de medición de los resultados e impactos, el análisis de las políticas públicas, el aporte de la estadística en la evaluación de las políticas públicas y principales técnicas utilizadas, y luego la evaluación de impacto y la estadística. Primero comenzar indicando de que en toda política hay un poco lo que nos mostraba el maestro Pablo respecto al marco lógico. Hay una, digamos, cadena de resultados, ¿no? Que toma como base los insumos, actividades, productos, efectos, metas e impactos. La lógica en todo caso, este sería un ejemplo de una política de salud, es que hay insumos y que el conjunto de insumos nos generan actividades, que el conjunto de actividades generan productos, que estos productos lo que van a hacer es generar efectos y que los efectos generan metas, ¿no? Que normalmente son los impactos. Entonces, al final, digamos, en todo el proceso, ¿no? Desde la ejecución, del diseño, que no aparece acá, sino desde la ejecución y los resultados, vamos a ver cómo la estadística nos va ayudando en este proceso. Si lo vemos acá, por ejemplo, y voy a partir básicamente de los productos, entonces, por ejemplo, acá un producto dice campañas en los medios producidas, habitación de profesional en salud, mejora del conocimiento materno de los servicios, mejora en el acceso a los servicios. Entonces, esos son los productos, digamos, de la política, lo que se viene haciendo, y como parte de este proceso hay una acción que se llama el monitoreo, y que se supone que en el monitoreo hay un conjunto de indicadores que lo que van haciendo es verificando si efectivamente se está avanzando de acuerdo a lo planificado. Y desde ahí empieza, digamos, el uso de la estadística, en este caso más la estadística descriptiva, porque lo que estamos haciendo es comparando qué está pasando en nuestro indicador en un periodo respecto al semestre o al año, etcétera, dependiendo cómo es que se definió el monitoreo de la política. Y luego, claro, están los efectos, es decir, cuando hice mis productos, lo que busco es un efecto dentro de la población que estamos atendiendo. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Utilización mejorada del tratamiento de rehidratación oral para el tratamiento de la diarrea infantil. Entonces, es un efecto, un resultado de la política. Y finalmente, lo que se busca, que es como la meta, lo más alto, digamos, de la política, es reducir la mortalidad en niños menores de 5 años. Y aquí también, como lo vamos a ver más adelante, efectivamente necesitamos de la estadística, ¿no? Para que con sus diferentes técnicas nos vaya apoyando en este esfuerzo.
¿Cuál es el poder? Yo siempre digo, hay un poder de medición de los resultados. Es decir, cuando uno tiene una política, programa o proyecto, lo importante es que tenemos que medir, ¿verdad? Porque el problema es de que toda política, todo proyecto, todo programa tiene recursos, ¿no? Y recursos humanos y recursos monetarios, ¿no? Y en ese sentido, tiene que medirse, ¿no? Y entonces partimos con que si no medimos los resultados y los impactos, entonces no podemos ver si se ha tenido éxito o fracaso en la política pública, ¿no? Y lógicamente que si no podemos ver el éxito, tampoco podemos obtener recompensa de este. Si no se pueden recompensar los éxitos, probablemente estemos premiando fracasos. O sea, si no hemos hecho una medición, puede ser de que nos gastamos $1 millón y al final las metas que teníamos previstas no pudieron lograrse y por lo tanto estamos premiando el fracaso, ¿no? Porque al final no hicimos la medición. Y luego, si no se puede ver el éxito, no se puede aprender de ¿no? En realidad, toda política, todo programa, todo proyecto, lo que siempre genera es lecciones aprendidas. Es decir, qué debemos hacer y qué no debemos hacer para cuando hagamos otro tipo de política, etcétera, ¿verdad? Y luego, si no podemos reconocer fallos, que ese es otro gran problema, no se pueden corregir, ¿no? Y lo que suele pasar es que a veces estamos implementando la política, pero nos dimos cuenta que no estamos cumpliendo con los indicadores previstos y entonces, como dicen, nos hacemos del ojo pacho y no decimos nada. ¿Por qué? Porque no nos gusta reconocer que estamos fallando y ese es un grave problema. Y luego, si puedes demostrar resultados, puedes ganar apoyo público. Es decir, si estamos todavía con una política pública, lógicamente que estamos satisfaciendo las necesidades de la población y por lo tanto, más que apoyo público, creo yo, es que la gente se va a sentir satisfecha por lo mismo de que se están solucionando los problemas de la sociedad para el cual se definió la política. Cuando hablamos del análisis de las políticas públicas, tenemos que partir de que tiene que ser un análisis integral. ¿Y qué significa un análisis integral? Bueno, antes solo se utilizaban los métodos cuantitativos, pero ahora hay toda una lógica que habla de que en realidad tenemos que combinar los métodos cuantitativos con los métodos cualitativos, ¿no? Sin embargo, los métodos cuantitativos siempre siguen siendo relevantes y lo que se suele hacer es un enfoque mixto, es decir, combinar los métodos cuantitativos y entonces ahí hacemos los modelos, hacemos los diferentes procesos asociados a la parte cuantitativa, pero además hay una parte cualitativa que requiere, digamos, el desarrollo de grupos focales, de entrevistas, etcétera, que al final se complementan para poder dar resultados. Entonces, este análisis integral de la política, lo que en principio nos va a ayudar a definir un problema, ¿no? Es decir, desde el diseño. Nos va a mostrar su impacto, nos va a demostrar que efectivamente existe un impacto, que la aplicación de la política logró los efectos y los impactos que se había previsto, y también presentar soluciones posibles, ¿no? Porque al final se convierten en una evidencia de que efectivamente haciendo los procesos que se hicieron, se lograron o no el cumplimiento de las metas. Cuando usamos los métodos cuantitativos, por ahora me olvido de los métodos cualitativos porque nuestro tema es precisamente la evidencia cuantitativa, entonces lo que vamos a encontrar es 4 aspectos importantes dentro de este proceso de los métodos cuantitativos. Uno, que va a permitir evaluar si en la ejecución de la política se cumplió o no con los objetivos propuestos en su formulación. Dije yo, reducir la tasa de analfabetismo al año 2021 en 10%. Y resulta que llego al año 2021 y tengo el 20%. ¿Qué quiere decir? Que no cumplimos con los objetivos propuestos. Pero claro, el tema de la estadística ahí no es simple, sino que habría que hacer encuestas o a ver qué pasa con cómo está esa tasa de analfabetismo del país, etc. Además, nos permite ver cuál es el nivel de eficiencia con el que se alcanzó el objetivo, ¿no? Es decir, con cuánto recurso, tanto humano como financiero, logramos alcanzar el objetivo. El grado de eficacia de la política para alcanzar el efecto deseado, es decir, cumplí
o no las metas que tenía previstas. Si este era mi objetivo, ¿lo cumplí o no? Ah, sí lo cumpliste, excelente, ¿verdad? No lo cumpliste, bueno, hay que ver qué pasó en el camino. Y por eso es que normalmente cuando uno hace las políticas, uno no es que, y es que lo que suele pasar es que uno hace la política y de ahí se olvida y ya la ve hasta cuando está por terminar. Y es que en realidad en el lapso de la intervención uno tiene que hacer lo que se denominan las evaluaciones intermedias, ¿no? Para ir viendo cómo estamos avanzando. Va también el monitoreo, etcétera, para ir dando seguimiento de cómo va el proceso que se había previsto. Entonces, cuando uno hace ese proceso, lógicamente que uno se va a dar cuenta si efectivamente vamos avanzando de acuerdo a lo previsto o tenemos que hacer ajustes, ¿no? Entonces, es importante. Y lo mismo, también los métodos cuantitativos nos van a ayudar a determinar el impacto o la duración de esa política a través del tiempo, precisamente de los beneficios de la política. Es decir, porque no se vale que hoy termino la política y el siguiente año vuelvo a lo mismo, ¿no? Entonces el problema no lo solucionamos, ¿no? Entonces hay que ver cuál fue el impacto de la política, ¿no? Entonces ahí también necesitamos hacer uso de del instrumental estadístico, de los métodos cuantitativos. ¿Y cuál es el aporte de la estadística entonces en la evaluación de la política, ¿no? Entonces, hay una perspectiva, digamos, que se manejó durante mucho tiempo en relación a la evaluación, que digamos, tenía más se consideraba como la última fase del ciclo de la política pública y que, por lo tanto, tenía un carácter retrospectivo y lo que se entiende como parte de un proceso de retroalimentación para justificar las decisiones relativas a las políticas, ¿no? En ese caso, la evaluación, perdón, se centraba exclusivamente en los resultados. ¿Logramos o no logramos los resultados? Sin embargo, ahora hay todo un proceso donde las mismas instituciones, los mismos organismos internacionales hablan de que la evaluación pretende conocer el por qué, ¿verdad? Y no solo el qué, ¿no? Por lo tanto, es necesario que este proceso de evaluación se desarrolle durante todo el ciclo de la intervención, ¿no? Entonces, los efectos de las intervenciones no pueden considerarse como independientes de su diseño y de su implementación, y en ese sentido, la evaluación responde a tres ámbitos: la conceptualización y diseño, la implementación y el impacto. Como decía el maestro Pablo, lo vimos acá, en realidad, cuando él habló del diseño y de la implementación, entonces, ¿qué es lo que estábamos viendo? Que había una evaluación ex ante y luego teníamos las evaluaciones intermedias, ¿no? Sin embargo, ya para medir los resultados y los impactos, lo que hacemos es las evaluaciones que suelen llamarse evaluaciones Spock, y como hablamos de resultados, es decir, qué es lo que he logrado, digamos, en el corto plazo con mi política, en el corto, en el mediano plazo, entonces tengo que hacer una evaluación de resultados. Y luego, poquito más adelante, tengo que hacer también una evaluación de impacto. Y tampoco puedo hacer la evaluación de impacto inmediatamente que acabe el proyecto, sino que tiene que pasar cierto tiempo para poder aplicar el instrumental estadístico y poder determinar si efectivamente la política tuvo impacto. Aquí hay una lámina que un poco así nos muestra cuál es digamos, el aporte de la estadística en la evaluación de las políticas públicas, sobre todo en lo que se refiere a lo que es la evaluación, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Así rápidamente, algunas técnicas, ¿no? Que suelen usarse son la encuesta, ¿no? Porque si queremos identificar al finalizar la política, si queremos ver si efectivamente nuestra política funcionó o no, queremos ver los resultados, entonces muchas veces es necesario hacer una encuesta, ¿no? Si de repente no existe, digamos, en el país una encuesta o no existe un sistema de información que me pudiese indicar, digamos, que en este municipio
donde se hizo una política municipal, si realmente obtuvo o no los resultados esperados. Entonces tengo que hacer una encuesta. Y claro, si tengo que hacer una encuesta y soy parte del equipo de evaluación de la política pública, en ese caso necesito tener cierto conocimiento, ¿no? Que parte, por ejemplo, por cómo definir un cuestionario, ¿no? Porque eso también forma parte de la estadística, es decir, cómo diseño un cuestionario de manera tal que a partir de los indicadores que tiene la política, el proyecto o el programa, cómo hago para que a partir de esos indicadores lo traslade yo a formato pregunta para ver si efectivamente la población que recibió la intervención realmente se ha logrado los resultados previstos. Entonces tengo que saber de cuestionarios, tengo que saber de muestreo, porque igual hay que hacer una muestra. Entonces la pregunta es qué tipo de muestreo hago, etcétera. Entonces por eso es que es importante que si nos metemos al tema de las políticas públicas, tenemos que conocer. Yo como siempre digo, tampoco es que uno se va a hacer doctor de muestreo, pero tener la claridad de que si el técnico que tengo a mi lado y que me va a ayudar en el proceso me dice, mire, es que yo creo que es esto, que todos estemos en capacidad de decirle, mire, un momentito, usted no me puede decir que yo voy a hacer un muestreo aleatorio simple, porque resulta que esta población es muy heterogénea y por lo tanto yo debo hacer un muestreo estratificado, ¿no? Entonces esa es un poco la idea de que digamos, tengamos a la mano como una ayuda, como un apoyo técnico fundamental en el tema de las políticas públicas, la estadística. Entonces también nos toca el uso de las regresiones lineales, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros estamos tratando de identificar causas y efectos, entonces necesito usar las regresiones, ¿no? Lo mismo que las regresiones logísticas, ¿no? O probabilísticas, que lo que buscan era analizar las causas explicativas y estimación de efecto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver si efectivamente o cuáles son las causas por la que esta población que fue intervenida en la lógica de conseguir un empleo y queremos ver si efectivamente consiguió el empleo o no, entonces un poco podemos aplicar regresiones logísticas. Así por el estilo, para las series temporales, sobre todo si son políticas de largo tiempo, entonces puedo usar los modelos ARIMA, un poco para ver cuál ha sido el comportamiento de determinada variable o determinado indicador en el tiempo, y entonces es importante el análisis de series temporales. Otros son el análisis multinivel, el análisis factorial y también los métodos de impacto, ¿no? Entonces, como ven, hay una gran, digamos, cantidad de técnicas estadísticas que deberíamos conocer y tener la claridad luego de su aplicación. ¿Cuáles son esas principales técnicas estadísticas que utilizamos? Entonces, como decía, uno es las encuestas, ¿no? Y ahí igual, ¿no? A veces uno dice, no, pero es que la encuesta yo agarro el cuestionario y la digesto y me lo copio igual y ya estuvo, ¿no? Y en realidad no, porque cada encuesta o cada cuestionario se desarrolla sobre la base, por ejemplo, de cuáles son los indicadores que necesito medir. Y entonces, sobre esa base que tengo que convertirlas en preguntas para después llegar a la población intervenida y tratar de ver si efectivamente se logró o no se logró lo que se tenía previsto en la política o en un proyecto, en un programa. Entonces, al ser una encuesta, debo conocer, como decía, lo del tema de los cuestionarios. Debo conocer también, como ya le expliqué hace unos minutos, también el tema del muestreo, cómo lo debo utilizar. Entonces, esa es una herramienta fundamental. Es una herramienta fundamental. Y es importante porque, fíjense, a veces nuestros estudiantes mismos nos cuentan y bueno, a veces uno tiene y nos dicen, mire, fíjese que yo hice una encuesta tal y fíjese que el tamaño de muestra era de 300, pero ¿sabe qué? Lo envié por internet y fíjese que ahora tengo 800, ¿qué hago? ¿No? Entonces, claro, alguien que no conoce el tema de muestreo le diría, vaya, está bien, trabaje con los 800. Sin embargo, eso no es técnico, ¿verdad? Porque se supone que no ha habido un proceso aleatorio de selección de la muestra y por lo tanto puede ser, aunque tenga 800, puede ser que eso esté sesgado porque de repente la población, digamos, no es representativa de toda es decir, esa muestra no es representativa de toda la población, por lo tanto nos vamos a sesgar con nuestros datos. Entonces, esas son de las cosas importantes por el tema de la muestra, que es un aspecto fundamental también en estos temas.
Y es que acuérdese también que cuando estamos hablando de política pública, no solo estamos hablando de políticas, digamos, a nivel digamos, de todo el país, sino que también existen políticas sectoriales, ¿no? Como el profesor Pablo nos contaba, ¿no? La política industrial, por ejemplo, ¿no? O en las municipalidades también, ¿no? Una política local de repente para mejorar el empleo o para solucionar los problemas de inseguridad, etcétera. Eso también es una política pública. Entonces, hay, digamos, diferentes ámbitos en los que se puede aplicar las políticas públicas. ¿Qué otras técnicas debemos utilizar y tener el conocimiento claro? Es las técnicas estadísticas descriptivas, ¿no? En la parte de la estadística, recuérdense que hay dos grupos, ¿no? La estadística descriptiva, que nos ayuda a describir un fenómeno, ¿no? Entonces, bueno, hicimos la intervención en el cantón X del municipio X, y entonces quiero saber, describir esa población. ¿Cómo está? Miren, hay tantos niños, hay tantas niñas, la edad promedio es de tanto, los padres tienen una escolaridad promedio de 5 grados, los niños apenas van en 4 grados, el salario mínimo o el ingreso promedio de los hogares de esta comunidad o este lugar que fue intervenido es de 200, el salario promedio de los hombres es de 300, el salario promedio de las mujeres es de 150 para lo mismo trabajo, etcétera. Entonces, si quiero describir eso, tengo que hacer uso de la estadística descriptiva, ¿no? Yo tuve la suerte de trabajar bastante tiempo en los temas de trabajo infantil. Entonces, igual, cuando nosotros concluíamos el proyecto, teníamos que hacer lo que se llama la evaluación final. Entonces, en la evaluación final, lo que se hacía es comparar cómo estaba la población en la línea base. Por eso es que aquí también toma un aspecto relevante la línea base. Entonces decía de que si nosotros estamos haciendo una evaluación final, entonces necesitamos chequear qué pasó antes con qué es lo que pasa al final de la intervención. Entonces, por ejemplo, acá lo que hacíamos era eso, ¿no? Es decir, comparar la línea base con la línea final, es decir, qué pasó al final, ¿no? Que si decíamos que qué porcentaje de niños estaban en la línea de base que solo estudiaban, ¿no? Entonces resulta que ahora en la línea final el 65.7% estudiaba, ¿no? Entonces quiere decir que la intervención sí fue logrando, digamos, ese incremento de población que antes se dedicaba a trabajar y a estudiar, pues. Entonces, ese es un poco el tema. Entonces, aquí, pues, si estamos hablando de análisis univariado, análisis bivariado, pues aquí es donde entra con fuerza la parte de la estadística, digamos, descriptiva. Dentro de este mismo proceso de los métodos cuantitativos, lógicamente que tenemos que hablar de los métodos de recolección de los datos cuantitativos, ¿no? Entonces, ya hablábamos las encuestas, pero cuando hablamos de encuestas, a veces hay lo que se denominan las encuestas de tipo panel, ¿no? Hay los censos, las pruebas piloto, que de igual forma son elementos de la estadística, es decir, cómo tenemos que abordar estos procesos, ¿no? Otras técnicas, la regresión lineal. Es decir, las regresiones lo que buscan explicar es una variable o fenómeno que se denomina independiente, ¿no? Mediante un conjunto de hechos, fenómenos o variables que se denominan como los explicativos los dependientes, y que por lo tanto eso debemos tomarlo, digamos, como referencia para tratar de ver, digamos, un fenómeno, un comportamiento, realidad. Ejemplo de eso es acá evaluación del plan de medidas para la mejora de los servicios de sanidad exterior, de una evaluación en España, y entonces aquí lógicamente que hacen igual un modelo de regresión múltiple, un poco para poder, digamos, evaluar qué pasó con esa política pública. Entonces, la variable dependiente considerada en la construcción del modelo es el personal ocupado el 31 de diciembre de 2012, y como subgrupo los inspectores y las variables independientes o predictoras, que serían la complejidad total de los servicios y el número de partidas o expedientes totales
en módulos de miles, ¿no? Y entonces, a partir de ese modelo, determinan si efectivamente fue funcional o no las acciones que se ejecutaron en la idea de mejorar los servicios de sanidad exterior, por ejemplo. Pasa lo mismo con los modelos o las series temporal, y dentro de ellos los modelos ARIMA, ¿no? Que lo que buscan precisamente es establecer patrones de comportamiento en el tiempo con el objetivo de predecir, ¿no? Y entonces para ello se emplean no otras variables como en las regresiones, sino que solo se trabaja, digamos, con datos o valores pasados, es decir, qué pasó en el tiempo con determinada variable, ¿no? Y por ejemplo acá también evaluación del Plan Estratégico de Seguridad Vial 2005-2008, y entonces acá igual lo que hacen a partir de ese plan estratégico es qué pasó con la seguridad vial, y entonces hace todo un proceso de evaluar las tendencias del número total de víctimas mortales durante el periodo, durante la intervención, ¿no? Para ver si fue funcional o no. Bueno, otros son los modelos multinivel, ¿no? Por ejemplo, entonces en la investigación educativa servirían para medir, por ejemplo, qué parte del rendimiento de los estudiantes es debido al método de enseñanza o al colegio o institución donde cursan sus estudios, y qué parte a otras variables, como por ejemplo la situación social de los estudiantes. Es decir, eso igual es el tema de los modelos multinivel, que también son interesantes para este proceso, digamos, de la evaluación de las políticas públicas. Un tema que también es relevante y que a veces uno lo ve bastante polémico es la evaluación de impacto, ¿no? Y la estadística, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos eso? Porque en realidad muchas veces cuando hacemos evaluaciones finales, lo que nosotros decimos, vaya, tenía una política pública de reducir la tasa de desempleo de los jóvenes, y entonces dije, partí en la línea base con una tasa de desempleo del 10% de jóvenes, y al cabo de la intervención, 4 años de intervención, resulta que me encuentro con que ahora es el 7%, ¿no? Y entonces uno dice alegremente, ajá, 10 que tenía más menos 7 que tengo ahora, pues resulta que logré bajar en 3 puntos la tasa de desempleo. Sin embargo, claro, eso se puede considerar bajo la lógica del proyecto, del programa, política, etcétera, pero hay un gran problema, ¿no? Que no hemos estudiado si esa reducción de la política, de la tasa de desempleo, está asociada a que efectivamente fueron las diferentes acciones que se llevaron dentro de la intervención, o porque de repente la política de inversión lo que hizo es que lleguen una gran cantidad, o que de repente llegaron a las zonas de intervención, pongamos que fue Chalatenango, llegaron tres inversores, y entonces se generó empleo rápidamente de jóvenes, y entonces uno dice, bueno, pero mire un momentito, eso no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos hecho como parte de la política de ayuda a los jóvenes, ¿no? Entonces, bajo esa lógica es que siempre uno dice, bueno, entonces lo que tenemos que hacer es una evaluación de impacto, es decir, tratar de ver que es un problema, ¿no? Porque se trata de ver qué pasa si no hubiese existido esa política, proyecto o programa, ¿no? Respecto a lo que pasó. Y entonces, claro, uno dice, bueno, pero sería bonito hacerlo. El problema es que ahí uno necesita, como decir, los clones, ¿no? Es decir, clones para poder decir qué pasó, ¿no? Con tal grupo y esto, ¿no? O sea, digo, mire, que este es el clon perfecto, entonces, ok, excelente, este es el beneficiario, este grupo control, como este beneficiario consume 6 dulces y el de grupo control 4 dulces, entonces voy a decir que el impacto fue de 2 dulces, ¿verdad? Ese es lo ideal, es decir, crearme un grupo control, es decir, un grupo de personas, pero que no participan en la intervención, ¿no?
Y entonces, claro, eso, cuando uno hace estos procesos, entra un poco el tema de de lo experimental, y donde lo que uno hace es, bueno, dice, entonces voy a hacer una intervención en este municipio y llego con lo que se suele denominar el enfoque experimental, y entonces reúno a las personas y digo, bueno, en esta comunidad vamos a atender a 500 hogares, pero resulta que la comunidad tiene 1000 hogares, y entonces, ¿cómo hago? ¿No? Entonces empieza y se hace como una especie de sorteo, de baloteo, y entonces uno saca 500 papelitos y dice, solo esta familia van a entrar al proyecto, y entonces estos son los beneficiarios, y los que no entran van a ser los de grupo control. Pero claro, eso puede generar disconformidad en la población, ¿no? Porque hay mucha gente que de repente, por acá está la hermana, una de las hermanas sí es beneficiaria del proyecto y la otra hermana no es beneficiaria del proyecto, y entonces, claro, se pueden generar lo que uno suele llamar el problema ético, ¿no? De cómo voy a hacer eso, ¿no? ¿Cómo voy a atender a este sí y a este no? ¿Bajo qué lógica, no? Entonces, claro, porque si hacemos eso, es interesante, ¿verdad? Porque precisamente en los métodos experimentales, lo fundamental es que el proceso de selección sea aleatorio, es decir, selecciono aleatoriamente a la persona. No es que la mire y digo, venite, vos vas a ser la beneficiaria, ¿no? Sino que hago un proceso de selección aleatoria y por lo tanto también del grupo control. Y al hacer eso, y cuando termine la intervención, entonces simplemente digo, ok, vaya, vamos a ver qué pasó con la tasa de desempleo de este grupo de beneficiarios, qué pasó con la tasa de desempleo de este grupo de beneficiarios. Y si por casualidad pasó lo mismo, llegaron 3 inversores y entonces eso subió, mejoró, digamos, la ocupación de los jóvenes y por lo tanto bajó la tasa de desempleo, es probable que eso ocurra tanto para los beneficiarios como para los no beneficiarios. Entonces, ahí uno tiene control de lo que realmente pasó y al final uno puede aplicar, digamos, el esquema tanto a los beneficiarios como al grupo control, y a partir de eso puedo decir, vaya, efectivamente, miren, la tasa de desempleo de los jóvenes de nuestra intervención llegó al 4% y la tasa de desempleo de los jóvenes que no forman parte de nuestra intervención llegó al 10%. ¿No? Lo que quiere decir que el efecto neto, digamos, de la intervención fue de 6%, porque el grupo de tratamiento o los beneficiarios, digamos, la tasa de desempleo bajó más que la tasa de desempleo de los jóvenes del grupo control. Entonces, digamos así de sencillo, podría ser, claro, como digo, ahí hay muchos autores que hacen otro proceso, ya se lo voy a contar, pero ahí es simple. Bueno, no tan simple, porque ahí lo que se va a tener que hacer es hacer un proceso, lo que se llama la diferencia de medias, ¿no? O diferencia de proporciones, porque claro, como es una encuesta, igual tengo que hacer uso de la estadística inferencial, pero sería más sencillo. Hay otros que lo que hacen es, bueno, dicen, ok, en esta primera etapa, vamos a hacer que en este primer año, estos 500 jóvenes que son los beneficiarios y los otros 600 o 500 que son de grupo control, en el primer año están los 500 y en el segundo año los que estaban en grupo control pasan a ser a beneficiarios, ¿no? Entonces, si uno llega a ese acuerdo, digamos, con la gente, uno puede hacer el proceso tranquilamente. Por ahí hay algunas cuestiones que hay que estar cuidando para evitar de que no hayan complicaciones que se junten los del grupo control y los del grupo de beneficiarios, pero al final es un proceso, digamos, más sencillo, bueno, digo sencillo entre comillas, ¿no? Porque al final el resultado solo va a ser restar, ¿verdad? Restar qué pasó con esa variable y ya, tengo el dato, ¿no? Y puedo decir, sí, efectivamente, señores, esta intervención dirigida a los jóvenes, efectivamente, alcanzó el impacto. Y entonces, por lo tanto, es replicable, ¿no? Y ahí viene también otro tema, ¿no? De que es lo que normalmente, miren, lo que suele pasar
en muchos de nuestros países latinoamericanos es que uno agarra, se sienta, hace la política y se va con todo, ¿no? Hay otros que recomiendan de que lo primero que uno debería hacer es una especie de prueba piloto, ¿no? Es decir, centro la intervención en un grupo geográfico más pequeño, hago todo ese proceso, grupo control, grupo de beneficiarios, y al final veo si efectivamente en un tiempo claro, en un tiempo determinado, verifico si efectivamente genera impacto esa intervención, y si lo logré, dije, hey, mire, sí, genera impacto, señores, ahora sí, aplíquenlo a nivel de todo el país, ¿verdad? Entonces, ese también es otra opción. Pero, como ven, el tema estadístico está presente, ¿no? O sea, siempre lo vamos a tener presente. El otro, a la par de ese enfoque experimental, pues vamos a tener lo que se denomina el enfoque cuasi experimental. Que como su nombre lo indica, pues son cuasi experimentos, ¿no? Y entonces, ciertamente que también se utilizan técnicas estadísticas, solo que tiene que ser más potente, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo mismo de que hay muchas consideraciones que hay que tener en cuenta cuando aplicamos estos procesos, ¿no? Algunos de estos enfoques, digamos, este es el de la aleatorización que un poco le estaba comentando, que es un poco más sencillo manejarlo, ¿no? Y es esto, digamos, ¿no? Cómo se selecciona de un universo a un grupo de gente, ¿no? Y entonces estos son los beneficiarios, estos son los del tratamiento, de manera tal que, como digo, al final aplicamos una encuesta y podemos ver qué pasó entre ellos, ¿verdad? Y ahí está, como la diferencia de medias, ¿no? Y entonces ahí encontramos, sí, creo que es el ingreso, entonces encontramos qué pasó en el grupo control, ¿no? Cuánto fue el promedio, y esto es importante, a veces, y eso pasa, uno ya está terminando el proyecto y bueno, mire, ¿y dónde está el grupo control? ¿Y dónde está? No, es que lo vamos a hacer en este momento. El grupo control se hace al inicio, es decir, cuando uno hace el diseño de la política pública, del proyecto, del programa, uno antes de iniciarlo en la línea de base, ahí también hace la línea de base del grupo control, porque si no, después, ¿cómo vamos a hacer? ¿Verdad? Entonces, claro, si yo tengo, ¿qué pasó en el grupo control? ¿Cuál fue el ingreso promedio? Acá dice que fue 233.40, ¿no? Y al final fue de 239.5. Entonces, ¿qué pasa con el tratamiento? El tratamiento tiene 233.47, comenzó con 233.47, casi similar al que tenía la línea base, y al final llega a 268.75, ¿no? Lo que quiere decir de que el impacto estimado fue de $29.25, ¿no? Y entonces, y acá uno puede un poco decir, vaya, efectivamente hay un impacto, ¿no? Y lo estamos observando porque estamos viendo el grupo control y el grupo de beneficiarios. Y luego dentro de los denominados enfoques cuasi experimentales, pues vamos a tener otros como por ejemplo el de la regresión discontinua, que como digo ya es una cosa un poco más complicada hasta para armar el esquema de una regresión discontinua. Yo recuerdo cuando estaba en la OIT y estábamos precisamente en el dilema de la evaluación de impacto, pues la gran discusión fue que venía dicho que había que hacer una aleatorización que implicaba, como digo, hacer ese sorteo, ese baloteo, pero lógicamente que acá uno dice, no, pero mire, uno no puede llegar a las comunidades en El Salvador a decirle esto porque la gente se le viene encima. Entonces, ¿qué se hizo al final? Trabajar con una regresión discontinua. Y entonces, ¿qué significa trabajar con regresiones discontinuas? Que igual implican todo, como digo, todo un proceso. Significa, primero, que tenemos que aplicar una encuesta a toda la población, porque ahí vamos a agarrar a todo el grupo poblacional, digamos, que está inmerso dentro de la comunidad. Y lo que se hace es generar un índice, se llama un índice continuo de elegibilidad, o otros le llaman un índice de pobreza, de manera tal que, y también hay que definir un punto de corte, ¿no? Le voy a mostrar acá, de manera tal que pasa esto, ¿no? Es decir, pongamos que estas son
pongamos que sean los ingresos, ¿no? Entonces, los ingresos se hace, digamos, un levantamiento de información. Este es, ojo, línea base, se hace un levantamiento de información, ¿verdad? Y luego, a partir del score que tiene, que este sería el índice de pobreza, entonces lo que se hace es que se van a dividir, se establece un punto medio y dice, vaya, ok, acá por ejemplo dice que todos los puntajes menor a 50 van a ser elegibles y los que son mayores a 50 son los no elegibles. Y entonces ahí está. Ok, acá 50, entonces los que tienen menos de ese puntaje son los elegibles. Los que tienen más del puntaje son los no elegibles. Claro, luego la pregunta es, bueno, ¿y entonces cómo determino el impacto? El impacto, esto es línea base, es decir, cuando comienza el proyecto. Cuando ya termina el proyecto, después de la intervención, entonces se hace este proceso. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener dos líneas, ¿no? La línea de los elegibles, que antes era una línea vertical, ¿no? Entonces, se asume que si se logra un impacto, entonces el grupo de los elegibles va a subir respecto al de los grupos, al grupo de control, y entonces se asume que esto es el impacto, ¿no? El impacto que se logró con el proyecto. Pero claro, este proceso no es tan sencillo porque luego hay que trabajar con regresiones, hay que trabajar con diferentes procesos, además que hay que hacer todo un proceso de observación durante la intervención del proyecto para ver de que no existan sesgos, porque como ven, este no es tan sencillo como el otro, ¿no? Donde fácilmente usted solo hace diferencia, ¿cómo se llama? Diferencia en medias y entonces puede obtener cuál es el impacto real del proyecto. Y así por el estilo, otra cuasi experimental es la de diferencias en diferencias, que lo que hace es precisamente esto, ¿no? Para medir el impacto, mide en el caso de los beneficiarios, resta la línea final menos la línea base, menos la línea, el control, la línea final del grupo control menos la línea final del grupo control, perdón, menos la línea base del grupo control. Y entonces al final se encuentran con esto, ¿no? Que van a tener una línea, digamos, del grupo control y otra línea del grupo de tratamiento, ¿no? Y entonces de esta forma, igual bajo todo un manejo estadístico, se va a poder, digamos, determinar efectivamente cuál ha sido el impacto real del proyecto. Que ese es un poco lo que caracteriza, digamos, a toda política pública, proyecto o programa, en la lógica de que tenemos que garantizar de que lo que estamos obteniendo es el efecto neto del proyecto. Y entonces, claro, al final, todo esto que bueno, rápidamente lo hemos tenido que hacer, van a encontrar ustedes de que lo importante acá es que el instrumental estadístico hay que aplicarlo, ¿no? Hay que aplicarlo, o por lo menos tener el conocimiento de cómo abordarlo. En este tema de las políticas públicas, de los proyectos, de los programas, bueno, en el orden, política pública, programas, proyectos, en realidad hay muchas cosas que se presentan y a veces uno dice, bueno, pero es que estas no son las cosas que dice la teoría, pero claro, lo que uno tiene que hacer ya en la práctica, aplicar la teoría, pero al mismo tiempo creativamente es ir pensando qué hacer, digamos, cuando se nos complica, por ejemplo, cómo armar un grupo control, porque eso es realmente es bien difícil, y yo creo que Pablo lo decía, es decir, trato de que un beneficiario esté como en dos posiciones, ¿no? En una donde no está en el proyecto y en otra donde está en el proyecto, ¿no? Entonces, para ver cuál es el efecto real del impacto del proyecto. Y eso es difícil, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar los clones, ¿no? En un grupo control, que como digo, el más sencillo es aleatorizar, y aleatorizando, que significa hacer un baloteo, entonces podemos, digamos, luego por diferencias obtener cuál fue el efecto real de esa intervención. Bueno, eso es lo que yo les quería compartir. Muchas gracias nuevamente por su atención. Gracias, maestro Lázaro, por
ilustrar herramientas y casos sobre la metodología para evaluar las políticas públicas. Creo que ha dado como un pincelazo bastante extenso, pero importante, sobre el hecho que esto permite conocer el grado de efectividad de dichas intervenciones. Y quizás aquí valga hacer la aclaración que por ser un tema complejo hemos tratado en la medida de lo posible de dejar el mayor espacio a los invitados, y como ustedes han visto, la temática abre un sinfín de aristas para aplicar el análisis de datos a las políticas públicas. En ese sentido, ellos nos han ilustrado brevemente algunos elementos importantes. Ahora bien, con el fin de traer a consideración algunas ideas que han sido enunciadas a lo largo de este espacio virtual, introduciré algunas interrogantes. Son tres: una va dirigida para el maestro Pablo, otra para el maestro William, y hay una tercera que va dirigida para ambos. La primera se formula y va dirigida al maestro Pablo Amaya, en la línea de lo que él planteó en su ponencia. ¿Qué elementos debería reforzarse para que los hacedores de políticas públicas cuenten con la base de datos necesarias, es decir, con toda la información más completa posible, como usted lo planteaba como último punto? Gracias, Alejandra. Bueno. Bueno, en esa línea, pues desde mi perspectiva, las estadísticas básicas son fundamentales. Es decir, mientras más estadísticas se generen, es mucho mejor, porque así son los diseños de los diagnósticos y también las evaluaciones de las políticas públicas, como bien nos expuso el maestro William. Entonces, en el caso de El Salvador, pues nosotros tenemos un rezago importante en el censo en los censos en general. Por lo tanto, ya va siendo hora de poderlos actualizar, porque esos estudios son los que permiten precisamente generar toda esta estadística que se necesita para el diseño de políticas públicas. También, bueno, tenemos buenos instrumentos también que se calculan o que se elaboran, por ejemplo, la encuesta de hogares de propósitos múltiples, pero se puede hacer un esfuerzo para poder llevarla a una representación territorial más a nivel del municipio en total. Gracias. Gracias, maestro. Ahora formulo la siguiente pregunta para el maestro William, sobre el tema de la eficacia. Se conoce que conocer la eficacia ayuda a incrementar el grado de confianza de los ciudadanos en las intervenciones públicas que se ejecutan. En ese sentido, ¿cómo se podría comprobar esa eficacia y cuál es el rol del análisis cuantitativo en esa etapa o en ese momento? Bueno, estos términos de eficacia, eficiencia, realmente son súper interesantes para entender este tema de las políticas. Y partiendo, digamos, a lo que usted planteaba, realmente la eficacia no viene a ser sino, o es sinónimo de la consecución de metas y objetivos, ¿no? Entonces, por lo tanto, la eficacia hace, digamos, referencia a la capacidad de una política, programa o proyecto para lograr lo que efectivamente se había propuesto. Ahora, para poder comprobar la eficacia, se debe verificar si la política cumplió con esos objetivos, ¿no? ¿Y cuál es el rol, en todo caso, del análisis cuantitativo para verificar si efectivamente se logró la eficacia? Precisamente el rol es clave, ¿no? Pues se puede, por ejemplo, optar por comparar los resultados de la línea de base con la línea final, ¿verdad? Porque se supone que tenemos que partir siempre de una línea de base para saber cómo van evolucionando nuestros indicadores. Entonces, esa es una primera situación, ese tipo de comparación. Y por otro lado, la otra opción es el desarrollo de las evaluaciones de impacto que hablaba al final, que en realidad son bastante costosas, pero que vale la pena hacerlas, porque al final esas sí nos dan como realmente el efecto neto de la intervención, ¿no? Y entonces, eso es un poco lo que se podría hacer, ¿verdad? De acuerdo. Gracias, maestro. La tercera pregunta es para ambos, y solicitaríamos que la inicie o comente sus reflexiones el maestro Pablo y luego continúe y finalice el maestro William.
En términos de desempeño de los gobiernos, se habla bastante últimamente sobre el valor público. En ese sentido, ¿cuál sería la mejor forma de cuantificar el valor público en los bienes y servicios que son proveídos por los gobiernos centrales y locales? Bueno, el concepto de valor público tiene mucho que ver con la calidad de los bienes y servicios que se proveen por parte de estos gobiernos, ya sean el gobierno general o el gobierno local. Por lo tanto, pues las métricas que tienen que estar relacionadas tienen que ver con los elementos de la especificación del producto o del bien o servicio que se ofrece, como también de la percepción que tiene el usuario respecto a esos bienes y servicios. Entonces, la mejor forma de cuantificarlos es a través de las encuestas, ¿verdad? Es decir, hacer un sondeo sobre la prestación de estos servicios en la medida que, pues esto provea información para poder valorar. Como lo dijo el maestro Pablo, realmente este concepto de valor público, que es como está de moda, ¿verdad? En realidad busca, digamos, referirse a los cambios o las mejoras en la calidad de vida de la población, como bien lo decía Pablo, precisamente a partir de esa prestación de bienes y servicios que el Estado pone, digamos, a la sociedad a partir de la implementación de políticas, de programas o de proyectos, ¿no? Entonces, por lo tanto, el valor público no viene a ser sino esa sensación, digamos, que tiene el ciudadano de la manera en que se está beneficiando al acceder a un bien o a un servicio público, ¿no? Es decir, qué tan, bueno, voy a usar una palabra como, qué tan contento, qué tan feliz me siento si cuando llego a un hospital recibo la atención adecuada y no me tienen esperando tantas horas, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la percepción de la gente. Entonces, ¿cómo podemos medirlo, no? Entonces, ya lo decía Pablo y efectivamente es así. Una primera opción es el desarrollo de encuestas, porque a partir de las encuestas podemos conocer cuál es la percepción que tiene la gente respecto a esos servicios que se está brindando y si efectivamente se sienten satisfechos. Puede que se esté brindando, pero la gente no se siente satisfecho. La otra situación es constatar ese mejoramiento de los indicadores a partir de la información estadística que exista, ¿no? Y entonces ahí viene también digamos, a hablar algo que yo creo que algo dijo Pablo respecto a eso, es el tema de los sistemas de información. Es decir, los sistemas de información, si un país carece de sistemas de información adecuados, lógicamente que es complicado porque no vamos a tener los datos a la mano. Mire, como dice 2007, el último censo, ya pasaron más de ya casi 14 años y según los organismos internacionales dicen, miren, los censos tienen que hacerse cada 10 años y lamentablemente acá no se ha podido hacer un censo. Entonces, es importante manejar sistemas de información, ¿no? En ese tema, por ejemplo, en el país no hay muchos sistemas de información, digamos, o son bastante limitados, cuando en realidad hay otros países donde usted entra a un sistema de información, va a buscar los datos de empleo y ahí usted encuentra los datos, lo encuentra por municipio, por departamento, encima le dice cuáles son las competencias que se requieren, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso no se tiene acá. Entonces, ahí es importante eso, ¿no? El tema de los sistemas de información. La otra situación, que igual es un tema que está así como bastante de moda, que es el tema del gobierno abierto, ¿no? Es decir, una política de gobierno abierto hará que la ciudadanía esté muy pendiente de quiénes son las autoridades que realmente aportan en la generación o en la creación de valor público y en la mejora de los bienes y servicios que se producen precisamente dirigidos hacia la población. De acuerdo. Gracias a ambos por sus reflexiones. Sin duda es un tema bastante interesante en el cual aún hay mucho por reflexionar, hablar y creo que se ha dejado de algún modo una puerta para poder conversar más adelante sobre esto.
Ahora tengo el gusto de invitar a mi compañera, alumna de primer año de la maestría, Alejandra Cruz, para que realice la última pregunta a nuestros ponentes. Solo activa el micrófono. Ajá, sí. Gracias. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mucho gusto. Efectivamente, mi nombre es Alejandra Cruz, soy licenciada en Relaciones Internacionales y me encuentro en el primer año de la maestría en Políticas Públicas. Mi pregunta es para ambos, a quienes también ya tuve el gusto de tener como maestros en la maestría, el licenciado Pablo y también el licenciado William Lázaro. Mi pregunta es la siguiente. Sabemos y reconocemos que el uso de datos y de herramientas estadísticas son muy útiles para la formulación y monitoreo de políticas públicas, pero ¿qué le dirían a aquellos profesionales que están interesados en cursar esta materia y tal vez su carrera de pregrado o incluso su experiencia laboral no ha estado relacionada en el ámbito de la estadística o de la matemática? ¿Qué les recomendaría a ellos? Bueno, no sé si inicio yo. Pues en principio, pues lo que estaría motivándolos es a incursionar en este mundo de la maestría de políticas públicas, porque tiene un sistema de formación bastante amigable para aquellos que provienen de carreras que no usan mucho método cuantitativo. Entonces, lo que nosotros hacemos en las clases es normalmente, al menos en el área de métodos cuantitativos, es prestarle más atención a aquellos que tienen alguna deficiencia conceptual básica para que se puedan poner a nivel homogéneo con el resto de compañeros. Y también, pues, yo tengo la política de que no hay nada como ensuciarse las manos, ¿verdad? Para que el conocimiento quede en el largo plazo, pues hay que ensuciarse. Y bueno, creo que es parte de la experiencia que tuviste, Alejandra. Bueno, sí, yo creo que si se trata de trabajar en este tema de las políticas públicas, programas, proyectos, efectivamente es importante conocer el instrumental estadístico. Como decía, no es que no vamos a volver estadístico puro, porque eso implicaría 5 años de estudio, ¿verdad? Pero sí el instrumental estadístico, en la lógica de que, como hemos estado viendo a partir de las presentaciones tanto de Pablo como la mía, pues se habrá podido entender de que efectivamente es fundamental, ¿verdad? Es cierto, a veces uno dice, no, pero es que yo soy un equipo multidisciplinario y voy a trabajar con un muestrista y así. Entonces, es cierto, pero nosotros debemos tener la idea de qué es lo que efectivamente, de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se va a participar en el diseño de una política pública, lo básico, por ejemplo, son los datos estadísticos, ¿no? Entonces alguien puede decir, no, mire, pero es que ahí están las estadísticas, me voy a la encuesta de hogares, propósito múltiple, pero a veces no pasa eso, es decir, de repente usted está trabajando en una política municipal y entonces en el municipio no hay nada de datos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que empezar a hacer una encuesta, por ejemplo. Y entonces, claro, mi asesor no me va a decir, mire, ¿sabe qué? Usted vaya y entrevista a 10 personas, reúna a 10 personas y con eso haga la política municipal. Imposible, ¿verdad? Porque también se utiliza, pero previo a eso necesitamos conocer la estadística, es decir, cuál es la situación de la población con la cual vamos a intervenir, es decir, cuántos son, cómo son, cuál es el problema, cuál es la magnitud del problema, y a partir de esos datos que luego hay que convertirlos también en los procesos participativos, que la gente que digamos son los involucrados del proceso tengan claridad de los datos, ¿no? Porque no se vale hacer política si no se tienen datos, ¿no? Entonces, si se pretende hacer eso, ¿qué se necesita conocer? Ya lo decía un poco más temprano, necesito conocer de muestras, necesito conocer de cuestionario y necesito conocer cómo hacer el análisis de la información, ¿no? Entonces, eso realmente les va a ayudar en todo este proceso. Y luego cuando el otro tema es, bueno, ya estoy implementando. Y cuando uno implementa, el tema es que hay una actividad que es el monitoreo, ¿no? Es decir, y tengo que ir viendo cómo va la cosa. A veces hasta hay problemas para determinar el indicador.
Y entonces uno, claro, ¿qué es el indicador? A veces, mira, ponerle indicador, ponerle que vas a capacitar a 50 maestros, pero sí, si lograrlo es sencillo, que en una sola reunión, ahora que es vía virtual, puedo tener a 100 maestros, pero no con eso estoy cumpliendo, digamos. ¿Por qué? Porque al final lo que me interesa es cómo esos maestros aplican eso, lo que aprendieron, cómo lo aplican, digamos, pongamos que estamos hablando del mejoramiento, el rendimiento de los estudiantes, cómo hacen esa aplicación, ¿verdad? Entonces, ahí necesito generar indicadores, necesito dar seguimiento a los indicadores y por lo tanto, en algunos casos me toca ver el tema o tocaría ver el tema de los promedios, las medianas, las modas, que a veces uno dice, no, pero ese es sencillo, ya lo vi. No, no es cierto, porque ya una cosa es lo que aprendí yo, la teoría, y otra cosa ya es en la práctica, ¿no? O mire, que fíjese que me han dicho que calcule la varianza, y bueno, ¿y qué es la varianza? Y entonces, no, pero ahí tengo el SPSS, sí, pero como ya lo hemos visto también, no solo es que busco la varianza, sino que debo entender qué es la varianza, para qué me sirve, ¿verdad? Entonces sí, yo creo que el tema es que necesitamos conocer del instrumental estadístico, meterle fuerte el instrumental estadístico. Por ahora estamos hablando, pero ya, por ejemplo, el maestro Pablo nos habló de cosas más potentes, ¿no? Cuando él habla de las redes, por ejemplo, ¿verdad? Y así por el estilo, ¿no? Cuando uno se mete a hacer evaluaciones de impacto, me imagino que regresiones discontinuas, igual, es terrible. Pero es eso, es decir, necesitamos eso, nos va a ayudar bastante. Y cuando ya ustedes sean, ¿cómo se llama? Estén, digamos, en el diseño de política, trabajando ya en esos temas, se van a dar cuenta y se van a recordar de nosotros, ¿no? Decir, sí, tenían razón en ese conversatorio, me dijeron, métase a la estadística, porque al final eso es importante, es clave, al final es poder, es poder realmente. Así que, bueno, esa es mi respuesta. Bueno, gracias a ambos por sus intervenciones y por sus respuestas. Con esto damos por finalizado la etapa de preguntas, esperando que este espacio haya estimulado el interés sobre la temática. Y sin más por agregar, dejo con ustedes a la coordinadora de la maestría, la licenciada Lorena Dueñas. Gracias, Alejandra. Bueno. Pues a mí me resta más que todo agradecerle a los profesores por sus presentaciones magistrales y por el diálogo que han sostenido con las estudiantes, a quien también agradecemos por contribuir con sus preguntas a este debate. Además, quiero destacar la participación de la licenciada Alejandra Pablo como moderadora. Gracias, Alejandra. Bien hecho. Agradezco Gracias. a Christopher Munguía del Departamento de Comunicaciones de la Facultad por ayudarnos a organizar este evento. Saludamos igualmente a los que se unieron a esta transmisión o nos verán posteriormente. Agradecerles su compromiso para crecer juntos en un diálogo plural, objetivo de las políticas públicas. Ahora podemos decir un diálogo que conlleve un análisis de políticas públicas con base en evidencia, ¿verdad? Y bueno, como siempre yo digo, este es un diálogo que no termina acá, lo dejamos abierto porque creemos en él, creemos que es el único camino para ceder posiciones y conciliar un acuerdo de desarrollo que anteponga lo que más nos une como sociedad, ¿no? Y en función de ello, hacer un esfuerzo para contribuir a construir un país que nos permita a todos, sin distinción, desarrollarnos plenamente, ¿no? Así de que muchísimas gracias y buenas noches.